Bendito Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Sea bienvenido, amado hermano, hermana, que nos acompaña en esta tarde de domingo. Aleluya. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir, aleluya, vamos a seguir con esa pequeña serie de estudios que iniciamos el miércoles pasado para saber cuáles son los alimentos que verdaderamente Jesús vino a limpiar. Amén. Ya, gracias a Dios, estuvimos escudriñando la cita de Hechos capítulo 10 y ya llegamos al entendimiento, hermano, así como Pedro lo entendió, que el Señor, que en esa visión que le fue mostrada al apóstol Pedro, el Señor no estaba hablando en sí de animales inmundos, ¿verdad? Aunque eso fue lo que se le mostró, pero el significado, hermano, se estaba refiriendo a hombres, ¿verdad? Como él lo entendió, como Pedro lo entendió una vez que llegó a casa de Cornelio. Cuando él llegó, y lo primero que les dijo es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, así lo entendió Pedro, bendito Dios. O sea que ahí no estaba hablando de animales, hermano. No es que Jesús haya venido a limpiar el cerdo, por ejemplo, ¿verdad? O los mariscos, no, esos siguen siendo animales impuros hasta el día de hoy, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, amén. Sino que Él vino a limpiar a los hombres que la sociedad de la época decían que eran impuros, que eran inmundos. Hablando de los gentiles, ¿va? Hablando de Cornelio, porque una vez que el apóstol Pedro empezó a hablar, hermano, a darles palabra, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos esos gentiles que se encontraban ahí. Tanto así que los judíos, los hermanos judíos, los fieles de la circuncisión que acompañaban a Pedro, dice que se quedaron atónitos. Se les caía la baba, hermano, de ver cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre esos gentiles. Bendito Dios. Bueno, entonces ya llegamos al entendimiento correcto de esa cita de Hechos 10, de que no es como nos había enseñado Roma, no es como lo ha interpretado el Vaticano, y que ha heredado esa misma interpretación al cristianismo protestante. Esa interpretación es incorrecta. Ya llegamos al conocimiento correcto. Ahora alguien se preguntará, bueno, ¿y qué tal con las demás citas que hablan acerca de los alimentos que se encuentran en todo el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa con esas citas que parecen indicar de que, ¿sabes qué? Dios sí cambió de parecer, Dios sí cambió su palabra y ahora sí nos da permiso de comer cualquier cosa, cualquier alimento, porque Él ya los vino a limpiar. Bueno, miren, como les decía el miércoles pasado, yo me di a la tarea hace algunos años atrás, hermano, de recopilar todas y cada una de esas citas que hablan acerca de los alimentos, y las empecé a escudriñar, hermano, una por una, y llegué al entendimiento de que se habían también malinterpretado y torcido. Unas se han sacado fuera de contexto, otras definitivamente se han torcido, se han malinterpretado. Esas citas son las que te voy a empezar a compartir el día de hoy. Solamente que no vamos a terminar hoy día. Yo tengo pila para rato, pero por misericordia a usted lo vamos a dividir en unas 2 o 3 partes más. Pero vamos a ir viendo cada una de esas citas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que en Levítico 11, permítame aquí, porque aquí ya me quedé como si fuera a empezar de cero, pero no, ya vimos Hechos 10, entonces ahora vamos a estar escudriñando las citas, amén, esas citas que hablan acerca de los alimentos, amén. Como le vuelvo a repetir, yo he recopilado todas y cada una de esas citas, amén, y después de largas investigaciones, te voy a presentar la interpretación que no contradice lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento, oiga, sino que va en común acuerdo, porque es que así tiene que ser, ¿verdad? Ya que el autor, el que inspiró a todos aquellos que escribieron los diferentes libros que se encuentran en la Biblia, hermano, pues es el mismo Dios.
el cual su palabra no cambia, sino que permanece para siempre. Y mi intención con este estudio es esclarecer este tema de los alimentos y que la verdad y solamente la verdad de la palabra de Dios derribe toda mentira. Y espero que te sea de bendición, hermano, como lo ha sido para mí y para muchas vidas que lo han recibido. Entonces, a partir de esta parte del estudio nos vamos a concentrar en estudiar esas citas bíblicas que aparentemente parecen indicar que Dios sí cambió de opinión y que ahora Él ya nos da permiso de comer cualquier animal impuro, incluso cualquier animal abominable, como Él lo llama en su palabra, los cuales había Él mismo prohibido comer en un principio, en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Pero como vamos a poder ver, hermano, todas esas citas que aparecen en el Nuevo Testamento se han torcido y se han malinterpretado por la teología cristiana por muchos siglos. En principio por el Vaticano, por Roma, hermano. Porque la verdad es que sí, parecieren indicar que sí, que Dios cambió de opinión. Pero eso es porque muchas veces solamente se nos muestran ciertos versos. Solamente se leen ciertos versos y entonces se pierde el contexto de ese capítulo o del tema. Lo mismo que sucedió con la cita de Hechos 10. Solamente se nos mostraba hasta dónde, hasta donde le decían a Pedro, Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No llames común o inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Hasta ahí se lee. Ya no se lee después, hermano, cuál fue la reacción de Pedro. A ver si él lo había entendido de esa manera. Eso ya no se lee. Por eso es que se interpreta de una manera equivocada. Amén. Pero aquí, no. Aquí lo vamos a conocer el contexto de cada cita. Y vamos a iniciar con esta cita en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, oigan, los tiempos finales, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Es apartarse de la verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. O sea que se van a apartar muchos de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga nada más. Por eso es que se van a apartar de la verdad, por estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recordemos que ya en el estudio pasado, hermano, estuvimos recordando que de hecho el apóstol Pablo ya lo había advertido a los hermanos de Mileto. Ya les había dicho allá en Hechos 20, capítulo 25, ya les había dicho porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de vosotros gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, de esto mismo está hablando aquí, hermano. Van a apostatar muchos de la fe por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces se van a apartar de la palabra. Ahora, ¿qué palabra es la que existía, hermano, en el tiempo del apóstol Pablo? ¿Qué palabra de Dios es la que existía aquí en Timoteo? De hecho dice que él había escuchado la palabra desde su niñez, la cual podía hacerlo sabio para la salvación. ¿Qué palabra es la que existía en el tiempo de Timoteo? La ley de Moisés, mi hermano. La ley de Moisés, los salmos y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. Solamente. El Nuevo no existía, el Nuevo Testamento no existía todavía. Entonces eso era la palabra de Dios que ellos tenían en ese momento. Amén. Pero continúa diciendo 1 Timoteo 4:2. Dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Oiga, déjeme preguntarle esto, hermano. Dígame usted,
¿cuál es el sistema religioso que prohíbe a sus líderes casarse actualmente? ¿Qué sistema religioso, hermano, prohíbe a sus líderes casarse? Católico. Oh, el catolicismo, ¿ah? Prohíbe a sus líderes casarse. Ok. Y vea qué más van a hacer, dicen. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué sistema religioso, hermano, prohíbe a sus miembros comer ciertos alimentos en ciertas fechas? Católico. Que prohíben, por ejemplo, comer carne un miércoles y luego cada viernes de cada semana. ¿Qué sistema religioso será ese que prohíbe comer carne? Solo pescado, dice. ¿Qué sistema religioso es? El mismo, ¿verdad? El mismo que prohíbe casarse a sus miembros, ¿verdad? El catolicismo, Roma, el Vaticano, hermano. ¿Ah? Dice, alimento, porque si tú ves, hermano, prohíben comer carne de res, ¿verdad? Carne de res no pueden comer, carne de pollo tampoco, ¿verdad? Cuando, o incluso de borrego, tampoco. Cuando esos animales, al menos la res, el borrego, esos son alimentos aprobados por Dios en su palabra, ¿verdad? Levítico 11, Deuteronomio 14, ahí dice que el buey se puede comer, ¿ah? La oveja también se puede comer, pero este sistema religioso va a prohibir comer esos alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios, mi hermano. Entonces, vea, si la palabra de Dios te dice que puedes comer ciertos alimentos, cómelos. Están aprobados por Dios, los puedes comer. Aunque el hombre diga que no, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si Dios dice que no lo comas, como por ejemplo la carne de cerdo, los mariscos, entonces no lo comas, aunque los hombres digan que sí. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? ¿Quién es el que tuerce la palabra de Dios? Satanás, ¿verdad? Pero también el imperio que ha gobernado, hermano, por los últimos 2000 años. ¿Ah? Ya vimos que prohíbe casarse a sus líderes y mandan a abstenerse de ciertos alimentos en ciertas fechas en la cuaresma. ¿Ah? Estos alimentos que Dios creó para que participen los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ah? Ya vimos que la verdad es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que podemos comer esos animales, esos alimentos, pues comámoslos. ¿Ah? Bendito Dios. Y también dice que por esto, porque esto es la palabra de Dios, ¿no? Levítico 11, Deuteronomio 14 es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que los comamos, los comamos. Pero también dice que por la oración es santificado. Bendito Dios. Pero será que si hay algo en la palabra de Dios que está prohibido comer y tú oras, ¿será que con eso ya es santificado? No, mi hermano. Porque tiene que ser habilitado por dos cosas. Dice que por la palabra de Dios y por la oración. Amén. Y sabemos que la carne de cerdo no es habilitada por la palabra. No importa que ores por ella. ¿Ah? Sigue siendo inmundo, porque la palabra lo dice. Bendito Dios. Pero continúa diciendo, 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y ahí te dice, ¿y qué es todo? Sí, todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Él dio permiso de consumir es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque nuevamente en el verso 5, ve lo que dice. Ahí están las dos cosas que se necesitan para que un alimento sea habilitado. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, ambas cosas tienen que habilitarlo. La palabra de Dios y la oración.
No puede ser una de las dos cosas nada más, no, las dos cosas. La palabra de Dios tiene que habilitarlo y al orar por eso es santificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dos elementos, ¿verdad? Para que la comida sea santificada, para que sea apartada, apta para comerse. Bendito Dios, aleluya. Y entonces, ¿en qué parte de la palabra de Dios, hermano, nos dice qué podemos comer y qué no? Levítico 11, Deuteronomio 14. ¿Ah? Está muy fácil esto, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿habrá algún punto en las Escrituras, en la palabra de Dios, en donde se nos diga, oh, ¿saben qué? Yo dije en el pasado que esto, hablando del cerdo, de los mariscos, no lo podías comer, pero lo dije porque yo nunca antes había probado esas delicias. Pero la verdad es que están para chuparse los dedos. Y así es que ahora ya les doy permiso de comerlas. ¿Será que hay algún punto en la Escritura que diga eso? No, mi hermano. Porque Dios no se contradice, Dios no cambia. No existe ninguna cita bíblica, hermano, ningún verso que diga eso en las Escrituras. Ahora vamos a pasar a otro verso. Este ya quedó descartado, para aquellos que dicen que solamente orando. No, la palabra tiene que habilitarlo y la oración para santificarlo. Si la palabra de Dios te dice que no, entonces es no. Ahora vamos a ver esta cita, hermano, que se encuentra en Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice, te estoy dando puras citas, hermano, te voy a dar puras citas que nos van a sacar como respaldo para argumentar de que no, ahora ya se puede comer cualquier alimento, hasta los que Dios había prohibido en el pasado. Pero vamos a interpretar correctamente estas citas, hermano, porque como te vuelvo a repetir, todas y cada una de ellas se han torcido, se han malinterpretado, se han sacado fuera de contexto. Vamos a leer esta en Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oiga, ¿a quién está hablando Pablo? A los colosenses. ¿Y será que los colosenses eran judíos? No, eran gentiles. Eran gentiles, hermano. Entonces, como gentiles, ellos antes de conocer la verdad, ¿será que comían los alimentos aprobados por Dios? No. ¿Las bebidas aprobadas por Dios? No. ¿Será que ellos guardaban los días de fiestas? No, pues ni siquiera las conocían. Es más, ponte a pensar en ti mismo. Antes de tú conocer la verdad, ¿guardaba los alimentos que Dios había aprobado para comer? ¿O comía los que Él desaprobó? Los que Él desaprobó, ¿verdad? ¿Guardaban los días de fiestas? Fiestas ordenadas por Dios, digo yo. ¿Guardabas esos días de fiesta? No, pues ni siquiera los conocíamos, ¿verdad? ¿Guardabas, aquí dice luna nueva, pero en realidad es Rosh Chodesh, es principio del mes? ¿Guardabas el principio del mes? ¿No? ¿Guardabas el día de reposo ordenado por Dios? No, guardabas el ordenado por los hombres. Entonces, vea, pero ahora les dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y recordemos, hermano, que siempre una cosa va a llevar a otra cosa. En este caso, de la interpretación que se le ha dado a la cita de Hechos 10, en la mayoría del pueblo cristiano, de que ahí Dios estaba purificando todos los animales que Él mismo había declarado antes como comunes e impuros, pero que ahora ya los estaba haciendo limpios y listos para que nos los pudiéramos comer. Bueno, de esa errónea interpretación de esa cita de Hechos 10, hermano, va a llevar a que se malinterpreten otras citas bíblicas también. Porque ya leímos que el mismo apóstol Pedro no lo entendió, así como lo entendió el catolicismo. Y eso aún de que se le había repetido 3 veces, ¿se acuerdan?
Todavía dice que se quedó perplejo pensando cuál sería el significado de esa visión. Pero hasta cuando lo entendió, ya vimos hasta que llegó a casa de Cornelio, ¿verdad? Cuando dijo en Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está, mi hermano. A mí me ha mostrado Dios. Los hombres dicen que los gentiles son inmundos, pero a mí me ha mostrado Dios que no los continúe llamando comunes o inmundos. Recordemos esa voz que él había escuchado, hermano, cuando se le presentó esa visión del cielo, en Hechos 10:13, cuando le dijo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahí está, de ahí se toman, ¿verdad? De ahí se toman, pero como vuelvo a repetir, ya no leen lo siguiente. Ahora, ¿qué fue lo que le mostró Dios al apóstol Pedro? Que a ningún hombre llamara común inmundo. Nunca le dijo que a ningún cerdo, ¿va? O que a ningún marisco llamara común inmundo. Eso no le dijo. Porque estos animales seguían siendo comunes e inmundos y lo son todavía hasta el día de hoy. Por eso es lo que Dios mismo decretó en Levítico 11 y Deuteronomio 14, como voy a repetir. Y como Dios no cambia, como Dios no miente, como en Él no hay mudanza ni senda de variación, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo más importante de todo esto es que su palabra permanece para siempre. En el Salmo 138, verso 2 dice, ¿por qué has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas? Oiga nada más, eso es lo más grande en el reino de Dios, hermano. Las alabanzas, la adoración es muy bonita y todo lo que quieras, pero no es lo más importante, no es lo que ocupa el primer lugar en el reino de Dios. En el reino de Dios lo que ocupa el lugar más importante es que se honre su nombre y que se obedezca su palabra. Oiga nada más. Entonces, Dios y su palabra no se contradicen, nunca. Y cuando pareciere que una cita bíblica se está contradiciendo con otra cita, es porque a una de esas citas se le está dando una errónea interpretación. Es decir, el Antiguo Testamento tiene que estar totalmente de acuerdo con lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque fue el mismo Dios el que inspiró a escribir a ambos, tan fácil como eso, hermano. Pero debido a doctrinas e interpretaciones de demonios que han ingresado a la iglesia, resulta que ahora mucho pueblo de Dios piensa que Dios sí cambia. Oigan, piensa que Dios se equivocó, piensa que Dios cambió, piensa que su palabra ya dejó de permanecer para siempre. Es más, hay muchas iglesias, hermano, que usted sabe que ya el Antiguo Testamento ya ni siquiera lo leen. Hay Biblias que ya solamente tienen el Nuevo Testamento. Ya quitaron los fundamentos, ya quitaron las bases. Pero por supuesto que esto no es en lo que creía el apóstol Pedro. Ni tampoco ninguno de los primeros apóstoles. No, hermano. Porque incluso el propio apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Mileto, lo que le comenté al principio, y yo le dije que era en el verso 25, no es el verso 29. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga nada más. ¿Y a qué hombre se refería aquí el apóstol Pablo? A esos hombres gentiles, hermano, de descendencia griega, que no tendrían ya ni el más mínimo conocimiento de las escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento, y que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos con ahora sus doctrinas de demonios, como por ejemplo, ya he hablado de este hombre de que vivió en el segundo siglo, Marción del Ponto o Marción de Sinope, que vivió entre los años 85 al 160.
Él fue un escritor y teólogo griego, fue un jerisiarca cristiano del siglo II, fundador de la secta marcionita, y su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, al cual se oponía un ser inferior, el demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos. Alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Rechazaba, por tanto, oiga esto, para que sepa a qué secta pertenecen esos que rechazan el Antiguo Testamento. ¿Ah? Dice, rechazaban, por tanto, el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según San Lucas, sin los relatos de la infancia y las epístolas de Pablo. Oiga nada más, hermano. Oiga nada más. Y esta doctrina de demonios ha llegado hasta nuestros días y es la misma que se enseña en muchas iglesias cristianas actualmente todavía. Pero, ¿por qué te hablo de todo esto? Porque es precisamente que por creer en esta doctrina de demonios es que se ha terminado por torcer y malinterpretar las citas de las que estamos hablando en este estudio. Las citas que hablan acerca de los alimentos. Como ya leímos al principio de este estudio el día miércoles, ¿verdad? En Levítico 11 y en Deuteronomio 14 es en donde Dios decretó qué animales son los que Él considera limpios y puros para comer y cuáles no. Ahora, estos libros, Levítico y Deuteronomio, son parte de la ley de Dios dada a Moisés, son parte de la Torá, ¿verdad? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, los que escribió Moisés, que al mismo tiempo es parte del Antiguo Testamento también. Pero esa doctrina de demonios enseña que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá ya fue abolida, oiga, porque Yeshua la clavó en la cruz del Calvario. Y precisamente, hermano, la cita que se usa para decir esto se encuentra en la carta a los Colosenses capítulo 2, justo antes del verso 16 que ya les leí antes. Pero antes de ir ahí nuevamente, les voy a recordar lo que el apóstol Pedro dijo acerca de lo que estaba sucediendo con las cartas del apóstol Pablo en su época. Pero que sigue sucediendo lo mismo actualmente todavía, desgraciadamente. Se lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Verso 16. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Se da cuenta, hermano, cómo tergiversan sus palabras, sus cartas, para que signifiquen algo muy diferente? Tuercen sus palabras de tal manera, hermano, que pareciera que ahora Pablo está en contra de las enseñanzas de Jesús y está en contra de lo establecido por el Padre en un principio. Tanto así. Sí, hermano, tanto así. Bueno, pero ya teniendo claro esto, ahora sí vamos a regresar a la carta a los Colosenses, capítulo 2, en donde se ha interpretado que Yeshua clavó la ley de Dios dada a Moisés, clavó la Torá en la cruz del Calvario. Eso es lo que creen muchas iglesias cristianas. Pero vea lo que dice, y vamos a interpretar esto de una manera correcta. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y aquí, pues primeramente deberíamos comenzar
por saber cuál es la definición bíblica de lo que es pecado, ¿verdad? Sí, o sea, esto es escudriñar, hermano. Escudriñar no es dar una cita y otra, no. Es profundizar, es indagar en cada una de las citas. En este caso, si aquí dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, deberíamos de primero conocer qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Porque todos podemos tener nuestra propia definición, pero lo más importante es lo que Dios dice que es pecado. Y que eso es algo, hermano, que la mayoría en el pueblo cristiano ignora. Ignora qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Pero vamos a leerla, hermano, porque está aquí en la Biblia. Está en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Ahí está la definición de lo que es pecado. Dice el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Y de qué ley está hablando aquí Juan, hermano? Pues de la ley de Dios dada a Moisés, mi hermano, de la Torá. Entonces dice Juan que todo el que transgrede la ley de Moisés ha pecado. ¿Verdad? ¿Sí? Pues el transgredir la ley de Moisés es infracción de la ley, dice. Todo el que comete pecado infringe también la ley, exactamente. O sea, es la infracción o la transgresión a la ley de Moisés, a la Torah, eso es pecado. Y vean lo que continúa diciendo en el verso 5, dice 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él, ¿quién? Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, apareció para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Moisés. Y no hay pecado en Él, o sea, Jesús no transgredió la ley de Moisés. Muchos dicen que sí, pero no, mi hermano. Él no transgredió la ley de Moisés, porque si no, no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser limpio, sin arrugas, sin pecado. Pero vean lo que continúa diciendo, dice, no hay pecado en Él. Todo aquel que peca, todo aquel que transgrede la ley de Moisés, no le ha visto ni le ha conocido, dice, aunque diga que sí. Aunque diga que sí le conoce, si sigue transgrediendo la ley de Moisés, aquí dice que no le ha visto ni le ha conocido. Quizás ya tiene una relación con Dios. Porque, ¿cómo se dice en un principio? No, es que Dios no es religión, Dios es relación. Y yo les digo, no, es que Dios no es relación, Dios es conocer verdaderamente a Dios. Hay una diferencia muy grande entre tener una relación. Cuando tienes una relación, pues ya oras, ya ayunas, ya lees su palabra. Pero el conocerle verdaderamente, hermano, alguien que le conoce verdaderamente, no va a transgredir la ley de Moisés como dice aquí. Bendito Dios. Bueno, ahora que ya conocemos la definición bíblica de lo que es pecado, vamos a regresar a Colosenses 2:13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, o sea, perdonándonos todas las infracciones y transgresiones a la ley de Moisés, a la Torá. Y vean lo que dice, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz, hermano? El acta de los decretos, ¿verdad? Ahí no dice que clavó en la cruz la ley de Moisés, porque si tú buscas en el diccionario Strong, hermano, porque es que es necesario buscar qué palabra original, hermano. Qué bueno hubiera sido que esta carta a los Colosenses hubiera sido escrita originalmente en español. Entonces lo podríamos tomar literalmente como lo estamos leyendo. Pero no fue escrita en español ni en inglés, ni siquiera, hermano. Fue escrita, se cree, en griego. Entonces tenemos que ver qué palabra griega fue usada para el acta de los decretos. Y si tú buscas en un diccionario Strong, vas a encontrar esta palabra, la G1378, que es la palabra dogma. Oiga, dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema.
Eso es lo que es dogma. Pero dogma no se refiere a la ley de Moisés. ¿Ah? Entonces dice que esta acta de los decretos, estos dogmas, que en realidad son mandamientos de hombres, oiga, había contra nosotros y que nos era contraria. ¿Ah? Esos eran pensamientos o ideas humanas, eran dogmas que habían sido estipulados por hombres. ¿Y cuáles son esos dogmas, hermano? La ley oral, los takanot, las tradiciones de los ancianos, que decía que los gentiles no podían tener parte en el reino venidero, porque eran comunes, eran impuros, eran vistos como perros, eran vistos como malditos, como gente de segunda clase. Pero que Dios le mostró al apóstol Pedro en la visión que él tuvo, que no continuara más llamando a los hombres, a los gentiles comunes o inmundos, porque él ya los había limpiado. Y así podemos darnos cuenta de que Dios no se estaba refiriendo a que ahora él ya había limpiado esos animales impuros y que ahora ya se podían comer, como se ha interpretado en la mayoría del pueblo cristiano. No, Dios estaba haciendo limpios a los hombres, a los gentiles, hermano. De no haber sido así, hermano, el Espíritu Santo no hubiera sido derramado sobre esos gentiles. Allá con Pedro, allá con Cornelio. Vamos a repetir nuevamente esa cita donde Dios le dice al apóstol Pedro exactamente eso. Hechos 10:28. Y les dijo Pedro a Cornelio y a los hombres que estaban con Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Se da cuenta? Ahí está, hermano, no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres, de los gentiles, bendito Dios. Ahora, todos estos dogmas, esta acta de decretos que nos era contraria, son los que Jesús clavó en la cruz del Calvario, y no que haya clavado la ley de Moisés como se nos ha enseñado, hermano. Así se nos ha enseñado en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero también ya vimos la razón por la que ha sucedido esto, porque se han tergiversado las palabras del apóstol Pablo. Por eso es que él también les escribe a los efesios lo siguiente, oigan, Efesios 2:11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí nuevamente se ha pensado que esto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, era la ley de Moisés. Pues no, mi hermano, te tengo una sorpresa aquí. ¿Te acuerdas de la palabra griega para el acta de los decretos que leímos en Colosenses? Pues, ¿qué crees? Es la misma palabra griega, G1378. La palabra dogma, la misma, hermano, para la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea que no es la ley de Moisés. No es la ley de Moisés. Pero ve, dice, aboliendo en su carne, esto es lo que él abolió en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No abolió la ley de Moisés. ¿Recuerda usted que él mismo dijo en Mateo 5:17 que él no había venido a abolir la ley de Moisés? Así lo dijo, hermano. En la nueva traducción viviente, él lo dice:
no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Oiga, ¿eso dijo Jesús, hermano? Lo que él vino a abolir fue la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fueron los dogmas, fueron los mandamientos de hombres que nos eran contrarias. Eso es lo que él vino a abolir en su carne. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, hermano, como ya pudimos ver muy claramente, que los dogmas para nada tienen que ver con la ley de Moisés, con la Torá, sino que más bien son ideas o pensamientos decretados por hombres, o sea, son mandamientos de hombres, son tacanos, así se le llama en hebreo, pero que incluso actualmente dentro de la teología establecida por hombres, una parte de ella pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Oiga esto, pretende defender los dogmas, pretende defender los mandamientos de hombres, y no que pretenda defender la verdad de la palabra de Dios. No, sino defender los mandamientos de hombres. ¿Y cómo se llama esa parte de la teología que hace esto? De hecho, esto se enseña en los institutos bíblicos, en las universidades teológicas actualmente. ¿Cómo se le llama esta parte de la teología? Se le llama apologética, para que sepa, hermano, para que tenga una idea. Porque eso se estudia en los institutos bíblicos, la apologética. Pero eso es el defender los dogmas, los mandamientos de hombres. Solo busca su definición en un diccionario y esto te vas a encontrar. Pero Dios a mí en lo personal, hermano, a mí no me ha llamado para defender ningún dogma, para defender ningún mandamiento de hombre, sino más bien a despojarme de ellos y defender únicamente la verdad de su palabra, a defender sus mandamientos, a defender sus estatutos, sus preceptos, sus leyes. A eso me ha mandado Dios. Pero ahora, ya conociendo todo esto, pues ya podemos continuar con el siguiente verso de la carta a los Colosenses, capítulo 2, y encontrar su correcta interpretación. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿quiénes fueron los que enseñaron a los hombres, los cuales habían despreciado los estatutos y preceptos de Dios? ¿Quiénes les enseñaron estos dogmas de los que hemos hablado, hermano? Pues por cuanto no quisieron nada que ver con los estatutos, con los preceptos y con los mandamientos de Dios, dice que él mismo permitió que Satanás, junto con sus demonios, que son los ángeles caídos, los principados y potestades, hermano, les enseñaran esos mandamientos, esos dogmas, que para nada les iba a producir vida. Oiga, y tengo base para decirlo, hermano. No cree que me lo saco de debajo de la manga. Ezequiel 20:24. Es más, si tú lees todo el capítulo 20 de Ezequiel, hermano, te vas a dar cuenta que ahí lo repite hasta 3 veces, que si guardares sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, eso te iba a producir vida. Lo dice 3 veces, hermano. Pero ve lo que dice en el verso 24, dice: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Oiga, como no quisieron nada con mis verdaderos mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, los desecharon, los profanaron mis días de reposo. Vean lo que dice el verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Oiga, nada más. O sea que Dios le dio permiso a Satanás, que es el padre de mentira, y a sus demonios, que son los ángeles caídos, los principados y potestades, hermano, que enseñaran estas mentiras, estos estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, a ciertos hombres que no pusieron por obra y que despreciaron los decretos y que desecharon los estatutos de Dios. Por eso ahorita me vino a la mente esta cita
Déjenme buscarla. Bendito Dios. Jeremías 16, 19. Ya lo que dice, hermano. Que iba a llegar el tiempo en el que nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, como si fueran verdades, pues resulta que nos íbamos a dar cuenta que eran mentiras. Mira lo que dice. Jeremías 16, 19. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ahí está, miren. ¿Se da cuenta? ¿Ah? O sea, Dios mismo iba a permitir, hermano, que se enseñaran mentiras que para nada iban a producir vida. Gracias a Dios que al final de los tiempos, hermanos, nos íbamos a dar cuenta de eso. De que muchas cosas que nos habían sido enseñadas no eran verdad, sino mentiras. Y no eso es lo que ha estado sucediendo, hermano. ¿Ah? En nuestras vidas. ¿No es eso lo que ha estado sucediendo en este ministerio? Hermanos, este ministerio Dios lo levantó con ese propósito. Oigan, demostrar, de dar a conocer esas mentiras que nos han sido enseñadas como verdad. ¿Ah? Esto que estamos aprendiendo hoy, hermano. Una mentira nos había sido enseñada diciendo que ya Dios nos daba permiso de comer cualquier animal inmundo. ¡Mentira! Lo estamos comprobando con la misma palabra de Dios. Usted mismo se está dando cuenta, hermano, que se ha malinterpretado, se ha torcido. Bendito Dios. Pero como leímos en Colosenses 2:15, Yeshua triunfó sobre esos principados, sobre esos potestades en la cruz del Calvario. O sea que dejó sin valor alguno esos dogmas de hombres que decían que los gentiles no tenían parte en el pueblo y en el reino de Dios. Y que incluso juzgaban a estos gentiles que estaban llegando a la fe, pero que ahora ya estaban aprendiendo los mandamientos, los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios y querían obedecerlos. Pero resulta que no los dejaban. Les decían: ustedes son gentiles, ustedes no son parte del pueblo de Dios, ustedes no tienen por qué guardar estos mandamientos. Por eso el apóstol Pablo les escribe a estos colosenses que eran gentiles y les dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque aquí el apóstol Pablo les está hablando a estos colosenses que eran gentiles, hermano. ¿Ah? Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta en la mayoría del pueblo cristiano de la siguiente manera: que nadie te juzgue si ahora ya comes lo que quieres o lo que quieras. Así se interpreta, ¿va? Que nadie te juzgue si ahora ya comes cerdo, ya comes camarones, ya comes jaiba, ya comes ostiones, etc. Que nadie te juzgue. Pero si lo ves en el contexto, hermano, esto no tiene nada que ver con eso. Porque dentro del contexto es: nadie te juzgue por ahora guardar, por ahora observar, por ahora obedecer. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la ley oral, por los mandamientos de hombres, por los dogmas, que un judío comiera con un gentil. Entonces había siempre una separación. Y ahora lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es: nadie tiene por qué juzgarte. Nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, que eres un inmundo, que eres un extranjero. No. Nadie te puede juzgar en comida o en bebida. Ahora tienes la libertad de ser parte del pueblo de Dios, de tener comunión, porque uno de los momentos de mayor comunión es precisamente durante las comidas. Porque de otra manera, piensa en esto, hermano. Sería absurdo que el apóstol Pablo les dijera que nadie os juzgue por infringir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. O sea, que nadie os juzgue por pecar, que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, si nunca habían observado estos mandamientos, ni siquiera los conocían porque eran gentiles. No los sabían, no los conocían.
Pero ahora ya los querían empezar a guardar, pero no los dejaban guardar esos mandamientos de Dios. Por ejemplo, los días de fiesta como la Pascua, había una restricción de que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, pues entonces no podía participar de ella. En Éxodo 12, verso 43 dice, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Verso 44 dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Pero vamos a volver a Colosenses 2:17, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí donde muchos dicen, no, ya ves, nosotros ya no estamos obligados a guardar eso, porque eso es sombra de lo que habría de venir. Exactamente, hermanos, si es sombra de lo que ha de venir, entonces hay que estar practicando. Practicando, porque eso va a venir. Está como la Pascua, ¿no? Muchos en el cristianismo dicen que no, la Pascua ordenada por el Padre, celebrada el 14 del mes primero, ya no se tiene que celebrar más, aunque el Padre dijo que lo dio por estatuto perpetuo, pero dicen que ya no. Jesús mismo dijo que Él cuando regrese la va a volver a comer. Cuando se sentó a la mesa con sus discípulos a comer la cena de la Pascua, lo que se conoce en el cristianismo como la última cena, era en realidad la cena de la Pascua. Pero Él dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahí está, ¿se da cuenta? Cuando Jesús regrese, va a volver a comer la Pascua, hermano. O sea, que es sombra de lo que ha de venir. Sí, el día de reposo se tiene que guardar todavía también cuando venga Jesús, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vean, cada fiesta es un ensayo de lo que va a pasar cuando ya se establezca el reino milenial. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, son ensayos de lo que va a venir. Entonces, pues hay que estar ensayando hasta que Cristo, el Mesías, venga, regrese. Bendito Dios, aleluya. Pero, ¿se da cuenta, hermano? Hoy estuvimos estudiando dos citas, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:1 y Colosenses 2, 14, 15, 6, 18. Pero ¿se ha dado cuenta cómo se han torcido? ¿Cómo se han malinterpretado esas citas? Amén. ¿Quién escribió la carta a los Colosenses? Pablo. ¿Quién escribió la carta a Timoteo? Pablo. ¿Y qué dijo Pedro que estaba pasando con las cartas del apóstol Pablo en su época, pero que continúa sucediendo actualmente todavía? Que se estaban tergiversando sus palabras, que se estaban torciendo sus palabras por personas indoctas, por personas ignorantes, ¿verdad? Ignorantes, primeramente en cuanto a las escrituras hebreas, ignorantes en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ignorantes de la cultura a la cual perteneció Pablo, los primeros apóstoles, el mismo Jesús también fue de la cultura judía. Ignorantes de eso, hermano. Y esa es la razón por la que terminan torciendo y malinterpretando esas palabras. Oiga, si hay ciertas frases, hay ciertas frases actualmente que, por ejemplo, aquí en América, en los Estados Unidos, tiene un significado diferente al que tiene en el Reino Unido, en Inglaterra. La misma frase, pero diferente significado. Y muy diferente significado. Aquí en Estados Unidos hay una frase que dice, I'm mad about my flat. Que se podría traducir como que estoy molesto porque tengo una llanta ponchada, ¿no? Por ejemplo. I'm mad about my flat. Pero en el Reino Unido esa misma frase, I'm mad about my flat, ¿sabe qué significa? Estoy muy contento por mi nuevo apartamento.
Oiga, es lo que significa en el Reino Unido, hermano. ¿Ah? Y es solamente, hay que cruzar todo el océano, ¿no?, para llegar al Reino Unido. Pero esa es nuestra época. Ahora imagínense, estas palabras que fueron dadas para una cultura muy diferente a la nuestra, a una distancia de 2000 años, una mente totalmente diferente. ¿No cree usted que para poder interpretar esas palabras necesitaríamos al menos conocer un poco de esa cultura para poder darle una interpretación correcta? Claro, mi hermano, claro. ¿Ah? Más aparte, las diferencias del idioma, no es el mismo idioma, no es el mismo lenguaje, es otro. ¿Ah? Entonces eso es lo que ha sucedido con las palabras del apóstol Pablo. Aquí nos vamos a detener por esta tarde, hermano, pero si Dios quiere vamos a continuar la próxima semana. Esto no se acaba aquí. Tenemos que escudriñar todas y cada una de las citas que quedan en donde se habla precisamente del tema de los alimentos. Bendito Dios, aleluya. Así es que los invito, hermano, a que siga este estudio. Si necesita volverlo a escuchar, escúchelo, va a quedar grabado en nuestra página del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Va a quedar grabado en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Facebook. Esta es la parte número 2. Apunte la fecha de hoy. Eso ya queda grabada aquí en Facebook, y el martes la subo a YouTube. Bendito Dios. Pues no me queda más que agradecerle el favor de su atención, hermano, y lo invito a que continúe escuchando las próximas partes de este estudio, que van a ser una o dos más. Yo creo que dos más. 2 partes Amén. Más. Bendito sea el nombre del Señor. Pues deseo que esta enseñanza les haya sido de bendición, hermano. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y espero contar con su sintonía la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.